Muy buenos días, bienvenidos a Directo América de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. Donald Trump firmó el proyecto de ley que ordena al Departamento de Justicia publicar de forma íntegra los archivos del caso de Jeffrey Epstein, el abusador sexual y pederasta. La rúbrica ocurre tras la aprobación de legisladores de la Cámara de Representantes y el Senado, instados por el propio mandatario republicano. Luis Ignacio Lula da Silva afirmó que cada país debe poder salir de las energías fósiles a su propio ritmo y lo hizo en medio de las negociaciones finales de la COP30 que buscan consensos en temas que han generado divisiones, justamente los combustibles fósiles y el financiamiento climático. El gobierno de México anunció la detención del principal autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo, el alcalde de Uruapan, que fue asesinado a tiros en un acto público. Se trata de Jorge Armando N., también conocido como el Licenciado, líder de la célula vinculada al cártel Jalisco Nueva Generación. Iniciamos en Estados Unidos. Donald Trump firmó el proyecto de ley que ordena al Departamento de Justicia publicar de forma íntegra los archivos del caso de Jeffrey Epstein, el abusador sexual y pederasta. La rúbrica ocurre sin la presencia de los medios de comunicación y tras la aprobación de legisladores de la Cámara de Representantes y el Senado, quienes fueron instados por el propio mandatario republicano en un giro inesperado sobre su postura. Recordemos que se oponía firmemente a que los documentos salieran a la luz. Sin embargo, el texto contempla excepciones que preocupan a las víctimas, ya que permite que el Departamento de Justicia se reserve información que sería clave para, por ejemplo, condenar a los culpables de abuso y complicidad con Epstein. Escuchemos. Quizás pronto se revele la verdad sobre estos demócratas y sus vínculos con Jeffrey Epstein, porque acabo de firmar el proyecto de ley para hacer públicos los expedientes de Epstein. Siguiendo mis instrucciones, el Departamento de Justicia ya ha entregado al Congreso cerca de 50,000 páginas de documentos. En otro orden de ideas, vamos a Brasil. En Belém, el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva afirmó que cada país debe de poder salir de las energías fósiles a su propio ritmo. Y lo hizo en medio de las negociaciones finales de la COP30 que buscan consensos en temas que han generado divisiones, justamente los combustibles fósiles y el financiamiento climático. A lo largo de 2 semanas, cerca de 200 países han discutido sobre el futuro del planeta en la ciudad amazónica, que alberga la cumbre de cambio climático de las Naciones Unidas y a la que no asistieron los países más contaminantes, Estados Unidos y China. Escuchemos. Voy hacia Brasilia con la certeza de que mis negociadores lograrán el mejor resultado que una COP pueda ofrecer al planeta Tierra. Ahora vamos a México. El gobierno de Claudia Sheinbaum anunció la detención del principal autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo, el alcalde de Uruapan en el estado de Michoacán. Se trata de Jorge Armando N., también conocido como el Licenciado. Manzo fue asesinado a tiros el 1 de noviembre en una celebración del Día de Muertos y era conocido por liderar una cruzada contra el crimen organizado y patrullaba las calles del municipio con chaleco antibalas. Jesús Yajure nos informa. México anuncia el arresto del autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan, ocurrido el 2 de octubre durante las celebraciones del Día de Muertos. El impactante crimen contra el alcalde Carlos Manzo, cometido a plena luz del día y frente a una multitud, conmocionó al país y provocó protestas en varias ciudades que reclamaron al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum acciones contundentes contra el crimen organizado. El compromiso del gobierno de México es llegar a la verdad y esclarecer este crimen tan doloroso. El análisis minucioso de evidencias y la coordinación interinstitucional permitió avanzar de manera determinante en la investigación y dio como resultado la detención de Jorge Armando N., identificado como uno de los autores intelectuales y uno de los líderes de la célula delictiva que planearon el homicidio de Carlos Manzo. Se trata de la segunda persona identificada en el crimen. 4 días después, la policía abatió a un joven de 17 años, presunto autor de los disparos contra el alcalde. Michoacán es uno de los estados más sacudidos por la violencia. Al menos 18 autoridades locales han sido asesinadas desde 2006. En Uruapan, el cartel Jalisco Nueva Generación y la banda Los Viagra se disputan territorios. Meses antes del asesinato de Manzo, otro grupo del crimen organizado asesinó a 2 asesores de la alcaldesa de Ciudad de México, Clara Brugada.
Hace una semana, Sheinbaum, que descontinuó la política de López Obrador denominada abrazos y no balazos, lanzó un plan de seguridad para Michoacán. En los últimos días hemos visto dolor e indignación por el cobarde asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo. Compartimos el sentimiento. A todas y todos los michoacanos les decimos no están solos. Personalmente, daré seguimiento cada 15 días al Plan Michoacán. El Plan Michoacán de Paz y Justicia, como fue llamado, involucra el despliegue de más de 10.500 funcionarios del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional de México. En más información de la región latinoamericana, mientras Cuba atraviesa una nueva crisis energética, también se prepara para encarar un nuevo brote de dengue y chikungunya con 47.000 ingresados en sus hospitales. De ellos son los menores de edad los que enfrentan condiciones más críticas. Una historia que la cuenta nuestro corresponsal en La Habana, Luis Muñoz. El principal problema de salud en Cuba en este momento es el chikungunya, una arbovirosis que, igual que el dengue, está causada por picadura de mosquito. La información la dio en televisión el director del Centro Nacional de Epidemiología, el doctor Francisco Durán, quien además informó que hay más de 47.000 personas ingresadas, la mayoría de ellas de forma domiciliaria, tanto por chikungunya como por dengue, y hay más de 120 personas hospitalizadas en condición grave. Sin embargo, estas cifras son un subregistro, pues muchos centros de salud cubanos no disponen de los test suficientes, mientras que muchos pacientes deciden tratarse la enfermedad en casa. El virus, como popularmente se está conociendo a esta dolencia, es la gran conversación de los cubanos. Los que la han superado describen fiebres altas, además de dolores articulares que se pueden prolongar durante semanas. La esperanza ahora es que con la gran cantidad de contagios se logre una gran inmunidad y además que con la llegada del frío y la temporada de invierno se reduzca el número de mosquitos. Esta situación coincide con la crisis económica y las sanciones estadounidenses por las que atraviesa Cuba, que diezman la capacidad para conseguir combustibles. De esta forma se dificulta la fumigación, pero también la recogida de basuras. Esta se puede acumular durante días en las calles cubanas, facilitando la propagación de los mosquitos contagiados. Seguimos en Chile. A escasos días de que tuviera lugar la primera vuelta electoral presidencial, los candidatos ganadores, la abanderada oficialista y de izquierda Janet Jara, el ultraderechista y 3 veces candidato José Antonio Kast, ya están en campaña para llegar al Palacio de la Moneda. La percepción de inseguridad y el aumento de la violencia siguen preocupando a los chilenos. Nos amplía nuestro corresponsal Alberto Peña. Apenas han pasado unos días desde el inicio de la segunda vuelta electoral en Chile y los candidatos, la comunista Janet Jara y el ultraderechista José Antonio Kast, ya están en campaña para llegar a la presidencia. El ultraderechista ha publicado en la red social X que ha mantenido conversaciones con el presidente de Argentina, el libertario Javier Milei, y con el de Paraguay, el conservador Santiago Peña, así como con la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni. En estas publicaciones que ha hecho José Antonio Kast, ha explicado que los temas de conversación prioritarios han sido el progreso económico y la lucha contra el crimen organizado. Del lado de la campaña de Jara, esta se ha desplegado en los barrios periféricos de la capital para poder hacer reuniones con los vecinos y de esta manera informarse sobre sus inquietudes y preocupaciones. Jara también ha emplazado a José Antonio Kast a acudir a los debates televisivos programados durante las 4 semanas que quedan antes de las elecciones definitivas el 14 de diciembre, ya que el ultraderechista había anunciado que no tenía en agenda el debate que estaba programado para este domingo. Asimismo, Jara también ha explicado que van a tomar iniciativas o propuestas de otras candidaturas que no pasaron a segunda vuelta para incluirlas dentro de su programa electoral, y ha mencionado propuestas del candidato de derecha o populista Franco Parisi y de la representante de la derecha tradicional Evelyn Matei. Finalizamos en Indonesia. Las autoridades del país asiático elevaron al nivel 4, el máximo de la escala, la alerta sobre el volcán Semeru. En la isla de Java, el volcán expulsó nubes de ceniza de hasta 2 kilómetros de altura sobre la cima de la montaña, y la Agencia de Vulcanología de Indonesia llamó a los residentes a mantenerse a una distancia de 2,5 kilómetros del área. Eso debido a los riesgos que implicaría que brote la lava de uno de los 130 volcanes activos del país. Personas ya han sido
sido comenzadas a evacuar. Así llegamos al final de este espacio informativo. Gracias por su compañía y hasta la próxima.